Desde épocas ancestrales y hasta la fecha, el Perú ha experimentado diversos fenómenos naturales, como terremotos, maremotos, lluvias torrenciales, huaicos, sequías, heladas, bueno, lo que ahora mal llamábamos desastres naturales, pero que en la práctica son eventos provocados por la naturaleza, mientras que los desastres en sí son los generados por la humanidad, al habitar en zonas que no se debe, al construir con malos materiales, al no tomar precauciones, o quizás al simple hecho de estar atrapados en su propia época. Tanto en la historia prehispánica como en la colonia se atribuían muchos de estos eventos naturales a la furia divina. Incluso ahora muchos todavía se encomiendan a un dios, a una divinidad, con una conocida frase que se dice: aplaca tu ira, Señor. Más allá del imaginario y las creencias, el Perú es un país sísmico, es un país de diluvio, un país de sequías, de heladas, de pandemias, y no pues, sobre causas sobrenaturales, sino muy naturales y reales. Pero ¿qué nos dice nuestro pasado y la manera de cómo hemos tratado de comprender estos eventos naturales antes de tener la cobija y la certeza de la ciencia? ¿Cuáles han sido los principales impactos de estos eventos naturales y cómo nos han ayudado, cómo nos han moldeado para ser la civilización que somos ahora, que hemos aprendido y sobre todo, qué oportunidades podemos sacar del pasado? Hola, esto es Ciencia al Día, yo soy Patricio Valderrama y en este episodio vamos a conversar sobre los desastres en el Perú, pero en el Perú antiguo. Vamos. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama. En este episodio nos acompaña en este programa el doctor Fernando Iwasaki, historiador, filólogo, gestor cultural y escritor, actualmente residiendo en España, donde es profesor titular de la Universidad Loyola de Andalucía y autor del libro Aplaca, Señor, tu ira, que es precisamente el tema que vamos a abordar el día de hoy. Fernando, muchísimas gracias. Es un honor conversar contigo. Pues lo mismo, Patricio, encantadísimo de poder hablar de ciencia, de poder hablar de historia y de poder a lo mejor intercambiar ideas, reflexiones sobre tantas cosas que en el Perú hemos sufrido, que hemos interpretado y que además tú estudias desde un punto de vista más científico. Sí, muchas gracias. Bueno, solamente para la gente que nos ve en video y a los que nos escuchan, nuestros oyentes, decirles sobre este libro, ¿no? Que acá lo pueden ver, lo que nos están viendo en imágenes: Aplaca, Señor, tu ira, que lo maravilloso y lo imaginario en Lima colonial, de Fernando, fue publicado en el 2018 y debe haber sido uno, si es que no es mi libro favorito de este año. Yo recién lo descubrí este año y justamente nos lleva por un camino sobre cómo distintos fenómenos naturales eran interpretados por la Lima, por el Perú en general, de los años 1600, ¿no? En plena época de creencias religiosas, de un mandato muy, muy imperativo sobre la creencia, sobre una ciencia que básicamente todavía no existía, al menos en nuestras tierras. Fernando, ¿qué reto fue para ti escribir este libro y llevarnos por ese camino de intentar entender cómo era la percepción de distintos fenómenos en los años 1600? Bueno, la verdad es que este libro comenzó a escribirse a comienzos de la década del 90, cuando investigando los archivos de la Inquisición en Madrid, Claro. me encontré pues con una serie de procesos contra personas que aparentemente manifestaban una religiosidad exagerada, y estas mujeres sobre todo fueron procesadas bajo el delito, bajo la acusación de alumbradismo, como si hubiesen sido visionarias y que con sus interpretaciones exageradas de las revelaciones que tenían, pues ponían en entredicho el dogma, la doctrina, etc. Uh-huh. Cuando empecé a hacer seguimiento de los nombres de esas mujeres, pude hacer una asociación muy interesante, y es que todas eran amigas o frecuentaban la casa de Santa Rosa. Digamos Vaya. que
este fue un hallazgo que me condujo hacia otras situaciones. Pero claro, en aquella época la Lima colonial Ujú, vivió una efervescencia de santidad. Eso claro, fue lo que a mí me interesaba investigar, cómo era posible que en un lapso de un siglo como el 17, pero a la vez en un lapso muy pequeño de aproximadamente 20 años, sí, coincidieron en Lima prácticamente todas las figuras de santidad que representan el santoral peruano. Vivió claro, Santo sí. Toribio y Mogrovejo, vivió San Francisco Solano, vivió Santa Rosa, vivió San Juan Macías y vivió Fray Martín de Porres. Algunos de ellos no solamente fueron conocidos por haber obrado los típicos milagros barrocos de la época, como multiplicar alimentos, como hacer que los animales, los insectos no se acercaran, los roedores, en fin, estas Sí, cosas. Pero claro, algunos de ellos sí estaban asociados a otras cosas. Por ejemplo, Francisco Solano, los terremotos. ujú, Santa Rosa de Lima a las tempestades, incluso supuestamente los piratas que iban a atacar Lima, que fueron exacto, barridos por una tempestad, se atribuyó esto a una intercesión de Santa Rosa. Es decir, como que la naturaleza, el medio ambiente estaban vinculados a las figuras de santidad. Esto que fue más o menos lo primero que yo entreví fines de los 80, comienzos de los 90, empecé a asociarlo con lo que muchísimo se ha escrito en Europa sobre la cultura del barroco, el imaginario barroco y sobre lo que en aquella época se llamaba la historia natural, porque tú has dicho algo que es muy correcto. En aquella época esto no era ciencia. por supuesto, claro, En el siglo XVII la visión del mundo, del universo, sobre todo en España y en los mundos hispanohablantes, era una visión tolemaica, precopernicana. Se pensaba claro, que era la Tierra el centro del ujú, universo y que alrededor de la Tierra pues giraban todos los planetas, todas las estrellas, sí, 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 etcétera, ¿no? Entonces, esa idea que venía de los clásicos griegos fue a su vez enriquecida, por decirlo de alguna manera, por San Agustín, por Santo Tomás, todos los escolásticos, que simplemente reemplazaron esa, esa idea del universo que venía pues de los clásicos griegos, le pusieron la figura de Dios por encima y todo seguía siendo igual, el mundo claro, sublunar, la corrupción, la muerte, en fin, todo era interpretado de una manera religiosa. Pero claro, no solamente había que quedarse en ese nivel. En aquella época había una cierta noción de medicina, una curiosidad por el espacio, por el universo, por la agricultura, por la navegación, y siempre estaba la religión presidiendo la mayor parte de estas búsquedas. Por lo tanto, al final había una serie de vasos comunicantes entre, sí, por ejemplo, la medicina y la astrología o la claro, astronomía. Había que operar o había que sangrar o había que especificar ciertos tratamientos en función de la posición de la luna, en función de ujú, las estaciones, si llovía, si había sequía, porque todo aparentemente estaba conectado por una serie de conexiones invisibles, pero que a la gente del barroco lo invisible le parecía más evidente que lo visible, porque siempre Dios estaba subyaciendo al fondo de todo. Entonces, claro, en esa época los fenómenos de la naturaleza, llámese un cometa, la aparición de un cometa, sí, o las alteraciones del clima, o las erupciones de los volcanes. Hay que pensar que los volcanes americanos, para el europeo que solo estaba acostumbrado al Etna y al Vesubio, claro, fueron un descubrimiento absolutamente abrumador. por supuesto, El clima de América era tan absolutamente tremendo para esos europeos que había palabras
en la lengua que no podían describir lo que estaban viendo. Por ejemplo, se sabía lo que era un vendaval, se sabía lo que era una tempestad, se Claro, sabía lo que era un ventarrón, pero un huracán no sabían lo que era. Y el lógico. Caribe estaba lleno de huracanes, y entonces la abrumadora potencia de la naturaleza americana pues arrasó de perplejidad a todos estos europeos que llegaron a América. Entonces, ellos iban observando lo novedoso de nuestra geografía, de nuestro Ujú. entorno, y a la vez lo iban asociando a la doctrina, a la religión y a todo lo que era el imaginario barroco, donde todo lo malo era acción del demonio, todo lo bueno era una intercesión de los santos, de la Virgen, de Dios, Sí, y todo tenía una interpretación providencialista. Bueno, pues si a eso le sumamos que el siglo XVII, y esto yo sé que te concierne como geólogo, fue el siglo de la pequeña edad de hielo, exacto. fue el siglo en el cual nunca hubo más episodios de fenómenos del niño, lo que se llama un ENSO, Ujú. a lo largo de toda esa centuria, los marinos de la época no sabían cómo interpretar que el galeón de Manila, que mayormente podía hacer la travesía en un mes y medio, de pronto se demoraba 4 meses, 5 meses, Sí, porque absolutamente todas las corrientes estaban revolucionadas en el Pacífico cuando se producía un fenómeno del Niño. Y por otro lado, pues el Perú es una zona sísmica, nunca dejaron de producirse terremotos. A mí me terremotos. gustaría aprovechar para decir que este libro que tengo aquí, el libro de eh, Lizardo Sainer, pues es uno de los libros más importantes sobre la historia de los terremotos en el Perú, Sí, ¿no? claro. Yo quiero reconocer que me documento también gracias al trabajo de estos compañeros. Entonces, a mí me interesó muchísimo tratar de relacionar medio ambiente, alteraciones en el clima, siniestros, ¿no? Catástrofes, con todas las manifestaciones que sí fueron originalmente mi preocupación, porque el siglo XVII fue un siglo de efervescencia, de santidad, de apariciones marianas, de fenómenos como incluso el Señor de los Milagros, que aparece casi al final del siglo Claro. XVII, aunque su gran eclosión fue en el siglo XVIII. Entonces, todas estas manifestaciones del pensamiento religioso, de la imaginación religiosa, fueron estimuladas por ese siglo donde, por la pequeña edad de hielo que alteró la atmósfera en todo el planeta, no Ujú. solamente en el Perú, pues motivó que fuese una coyuntura muy singular, y por eso quizás no solo fue un siglo de alteraciones climáticas y medioambientales, sino también un siglo de efervescencia barroca en Lima, pero ojo, también en México, Sí, también en claro. Europa, también en Italia y en España. A mí me interesaba muchísimo que en esta investigación Lima no fuera un punto aislado del mundo, sino que Lima formara parte de una cartografía imaginaria, religiosa y barroca que la uniera con Italia, con España, con México, con el Río de la Plata, como espero pues haberme aproximado a eso, ¿no? Sí, sin duda. Y algo que su libro recoge perfectamente es como un mismo fenómeno, en este caso fue creo que fue en 1614, o no, fue en 1619, que pasó un cometa, y Exacto. cómo ese cometa se describe el mismo fenómeno de distintas maneras en México, en Centroamérica, en Quito, en Lima, en Cusco, con interpretaciones radicalmente distintas, ¿no? Como una convicción directamente ligado a la pobreza y a la corrupción, otro que este cometa puede ser un augurio de una rebelión de los indios y todo eso. ¿Cómo usted llega a interpretar que es increíble cómo un solo fenómeno puede cambiar inclusive políticamente, ¿no? Porque eran temas de Estado, ¿no? Despertaban al virrey, llamaban a los sacerdotes, se necesitaba una intervención muy grande. Bueno, a mí siempre me ha parecido esencial, y lo he intentado hacer en varios trabajos, eh, tratar
tratar de tener una visión global de los fenómenos, ¿no? Ujú. Nosotros, por lo menos yo por edad, yo fui un escolar en los años 70 y entré a la universidad a fines de los años 70. Pues en esa época nadie hablaba de globalización, nadie hablaba de los cambios climáticos. Estudiábamos la historia del Perú y luego estudiábamos la historia universal Ujú. y como si fuesen dos esferas completamente separadas. Entonces, a mí me ha enriquecido muchísimo la experiencia europea, poder de pronto conocer colegas de otros países europeos y conversar con ellos en encuentros que creo que es la gran fortuna de estar en un medio académico que ofrece estas posibilidades y el trabajo interdisciplinario. Claro. Entonces, a mí esta convivencia me estimuló muchísimo para tratar de relacionar lo que muchos de mis colegas analizaban para las historias, pues no sé, de Francia, de Italia o de México incluso, porque los Ujú. mexicanos han sido pioneros en muchas de estas investigaciones y tratar de llevar esa mirada hacia el Perú. Y entonces, pues, claro, un cometa no pasa solamente encima del Claro. espacio aéreo peruano, recorre, ¿no es cierto? Pues orbita alrededor de nuestro planeta y muchos de estos cometas serán observados no solamente por hombres de ciencia hispanohablantes, sino de otras lenguas. Y esto era lo fantástico, Ujú. que existen anotaciones, que existen cálculos, se trazaban trayectorias y podemos comparar cómo desde Italia, desde Alemania, desde México, desde España, se apreciaban estas, digamos, manifestaciones celestes. Yo creo que además mi trabajo no es un trabajo aislado. Mi libro es del año 18, pero meses más tarde apareció en Lima un libro de Margarita Suárez, gran amiga y colega, también sobre el tratado de cometas que se publicó en el Perú por el capitán Lozano, que es Lozano. la obra en la que yo me basé. Y la verdad es que yo creo que es un campo muy fecundo el de relacionar medio ambiente e historia. Yo el año pasado tuve la fortuna de impartir un seminario en la Universidad de Ginebra y lo que yo quería hablar era sobre el paisaje en las crónicas, porque los primeros cronistas que llegaron a América vieron la naturaleza americana virgen y sus Claro. descripciones pues son una fuente importantísima para el estudio de los ecosistemas originarios. Y a la vez, esos marinos que iban elaborando mapas a medida que navegaban, pues daban cuenta de sus intuiciones sobre las corrientes. Entonces, había un jesuita en el siglo XVII, que era el padre Bernabé Cobo, que Ujú. él no era marino, pero era un hombre de campo, y cuando él viajaba se fijaba en cosas que probablemente hoy en día los que solo vivimos en ciudades no nos damos cuenta, pero él intuía que había algo que hoy sabemos que era la corriente del Niño. Él Ujú. intuía algo que hoy sabemos que es la corriente de Humboldt. Humboldt, por supuesto, viajó a comienzos del siglo XIX por América y lo que hizo fundamentalmente fue establecer los parámetros de cosas que los pescadores sabían, que los marineros conocían, que los campesinos podían comentar, y la ciencia se construye así, Claro. tratando de registrar, recopilar y luego pues compartir esa información. A mí esto es algo que me interesó desde que estaba en la universidad. Yo, al saber que tú eres geólogo, por ejemplo, Patricio, te puedo comentar que cuando hice lo que hoy llamaríamos una tesis de bachillerato o una tesina de bachillerato o un trabajo de fin de grado, estoy hablando del año 93 más o menos o 92, yo quería saber por qué había mitos prehispánicos en el Perú que hablaban de piedras que caían del cielo Mm. o de armas que eran armas con el poder del sol. Y entonces me fui a buscar en la UNI registros de evidencias de material meteórico y los comparé con las zonas de donde venían estos mitos.
y resultó que donde había material meteórico había mitos de piedras del cielo Wow. o armas construidas digamos, con el poder de los astros, ¿no? Y entonces yo creo que esto es algo que a los jóvenes que nos puedan estar escuchando, sean científicos, sean historiadores, no importa, hay que entrecruzar la historia de nuestros alimentos, la historia de nuestros ecosistemas, Ujú. la historia de los terremotos, por ejemplo, como hemos estado hablando, de los tsunamis o de los fenómenos del Niño, es una historia que podemos reconstruir haciendo que dialogue con, ¿por qué no? Creencias, ¿por qué no? Historias populares, ¿por qué no? Música. Y Claro, todo claro. esto es algo que está allí y lo único que tenemos que hacer es buscar los modelos europeos, allí donde se ha hecho algo interesante, Ujú. tratar nosotros de replicarlo, porque lo que hayan algunos científicos o algunos académicos es un ejemplo para los que vivimos en los países o provenimos de los países latinoamericanos. Sí, claro, claro. Una cosa súper interesante es que cuando Francisco Pizarro llegó al valle del río Rímac, ¿no? Antes de fundar la Lima, la ciudad de Lima, llegó en verano, ¿no? La ciudad de Lima fue fundada un 18 de enero, ¿no? Entonces era una época lluviosa, entonces vio una zona plana con un valle con un río que inclusive hacía meandros, ¿no? Que parecía mucho más familiar al Sena francés que al RIMAC actual, ¿no? Y fue uno de los motivos, además protegido por una isla, la isla San Lorenzo, fue uno de los motivos por el cual decidió fundar la capital de Lima, donde está ahora, ¿no? Sí, y además, digamos, todo lo que eran las antiguas lomas, Uh -huh. que hoy prácticamente están, o por lo menos yo recuerdo que estaban desapareciendo. Yo quiero pensar que ahí habrá un trabajo de conservación, pero es que las lomas estaban muy extendidas. Lo Claro. que era ese tipo de vegetación, que además tenía una fauna muy particular, es decir, la lima que sirvió como lugar para emplazamiento de la capital del Perú, pues era un lugar cuya geografía ya ha cambiado absolutamente. No podemos imaginarnos en este momento cómo eran esos valles. Claro. Y la verdad es que también es muy importante pensar que cuando se establece una ciudad como fue Lima, era muy importante utilizar los recursos hidráulicos en beneficio no solo de la agricultura, sino de las actividades, entre comillas, industriales artesanales de la ciudad. Y estoy pensando concretamente en todo lo que tiene que ver con las curtidurías. Claro. Yo dedico un capítulo de este libro al olor de Lima, el olor, pero no solo de Lima, sino de todas las ciudades del mundo. Era un olor infame, era un olor Claro. insoportable. Pero lo curioso de Lima es que todo estaba en el mismo núcleo. Uh Es -huh. decir, las curtidurías estaban un poco más arriba del Rímac y tenían que aprovechar que bajaban las aguas de la sierra para allí hacer unas operaciones con el cuero, que lamentablemente luego esa era el agua que llegaba a la ciudad. Sí. Entonces, todo esto es interesante analizarlo y yo siento que a mí como historiador yo puedo documentar algunas cosas, pero estoy seguro que un ingeniero, estoy seguro que un geólogo, estoy seguro que un geógrafo, una persona con conocimientos de agricultura, haría una lectura diferente y por lo tanto el trabajo sería mucho más completo. No, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Usted, ya que hemos hablado del olor, ¿no? Que era algo tan característico, ¿cómo, ¿cómo nos podría describir la Lima o cualquier capital de esas épocas en esos años? ¿Cómo era Lima, que ahora, vamos, es una metrópoli súper grande, súper poblada, algunas zonas más modernas que otras? ¿Cómo era la Lima en el año 1600? ¿Cómo usted la visualiza, esa ciudad? Bueno, hay algo que puede ser muy impactante para quienes nos están escuchando y es el tema de la salubridad y la limpieza. Ujú. Eh, Cuando nos dicen que Lima era la perla del Pacífico y que la Lima colonial era la ciudad jardín, o sea, nada más falso. Claro.
Pensemos que en aquella época existía lo que se llamaban los muladares. Los muladares no eran otra cosa que montañas de excrementos entre humanos y de animales, sobre todo de cuadrúpedos, que se iban acumulando incluso en los laterales de los muros de los conventos y las iglesias. Algunos de esos muladares formaban montañas que llegaban a superar la altura de las murallas. No, Y entonces, pues, esto generaba que en los libros de cabildos de Lima se estuviera constantemente denunciando cómo esos muladares podrían las paredes. Y claro, esos muladares a su vez eran una especie de madriguera de alimañas de todo tipo, muchas claro. veces perros, pero otro tipo de animales también. Entonces, Lima era una ciudad absolutamente insalubre, porque además no se consiguió tener un sistema de acequias que permitiera limpiar. El agua que bajaba de la cordillera ya llegaba a la ciudad sucia Sucia. por los mataderos y por las curtidurías, las curtiembres. Entonces, todo esto pues, nos tiene que hacer pensar en una ciudad donde con los mosquitos, con el paludismo y las pestes de la época, pues la verdad es que yo también documento las epidemias, Sí, las epidemias que se iban produciendo y todo esto pues nos tiene que hacer pensar que ese mito tan romántico y tan bello de la ciudad jardín, perfumada de magnolias y cosas por el eso. estilo, pues no, Sí. esto no era así, era Lima una ciudad muy maloliente, pero como lo eran todas las ciudades europeas también. Pensemos en esta gran novela del alemán Suskind, El perfume. Describe Claro. París en el siglo Ujú. XVIII y esa ciudad de París era una ciudad cochambrosa. Cuando Víctor Hugo escribió Los Miserables, una de las cosas que más le interesaba a Víctor Hugo era mostrar las cloacas de París, Sí. porque habían construido cloacas y por eso Jean Valjean va por las cloacas llevando pues, al prometido de Cosette, su hija, ¿no? Entonces, esto es algo que es interesante apreciarlo en su exacta dimensión. Las condiciones de vida eran muy precarias, eran muy difíciles, la suciedad era total, la luz, pues prácticamente la actividad apenas oscurecía y todos sabemos que en Lima muchas veces a partir de las 6 7 de la tarde ha oscurecido, pues Ah, por supuesto. hay que imaginarse cómo era esa vida entonces, ¿no? Porque nosotros que no nos podemos imaginar la existencia sin la luz eléctrica, sin la iluminación, Sí, pero sí. eran Aquí otros ritmos de vida. otros ritmos de vida, sin duda. También en esta obra hay una lista de las amenazas cósmicas y las amenazas diabólicas, ¿no? Y nada más voy a leer algunas para que tengan una idea, ¿no? En 1604, terremoto. En 1605, terremoto. En 1606, terremoto más epidemia de viruela y epidemia de difteria. En 1608, 2 añitos después nada más, Enzo, fenómeno del niño, más epidemia de erisipela. En 1909, terremoto. En 1911, epidemia de tifus, difteria, sarampión. Año tras año, y la lista va y avanza, y avanza, y avanza. 1612, epidemia de tifus, difteria, sarampión, disturbios, sínodo contra las idolatrías. Año tras año, en 1619 pasa un cometa, hay un terremoto, y además hay un fenómeno del niño que empezó Fue el un año año anterior, maldito, fue un año maldito, está claro. fue terrible, 1619, y así por casi 100 años, todo lo que vivía la pobre sociedad limeña expuesto a fenómenos que ahora prácticamente ya no nos afectan, ¿no? No, son fenómenos que no nos afectan, pero que por desgracia siguen destruyendo muchísimas viviendas Sí. y siguen generando muchísima pobreza, porque probablemente no hemos aprendido, como decías en la introducción Uh -huh. del programa, que no se pueden construir con ciertos materiales, que no se puede construir viviendas en el cauce de los ríos y cosas por el estilo.
Pero, pero si algo debemos aprender de esta época es que la gente estaba muy pendiente del medio ambiente. Yo diría Exacto. que hoy no lo estamos. Ujú. A mí me llamaba poderosamente la atención cómo este sacerdote jesuita Bernabé Cobo, que mencioné hace un Oh, momento, él, él en su crónica dice, qué rica es la geografía del Perú, que al año podemos tener 2 cosechas de melocotones o dos claro. cosechas de manzanas, o podemos tener un producto en un sitio y al mes siguiente en otro. Claro, él no sabía lo que sabemos hoy de las 8 regiones naturales, ni los pisos ecológicos, pero Ujú. él se daba cuenta que había microclimas y él lo interpretaba como un regalo del cielo, él lo interpretaba como la infinita bondad divina que ha permitido que en un lugar se recojan melocotones en un mes, pero al mes siguiente se recogen en otro sitio, pero era por la diversidad de climas a diferentes alturas, pero era un hombre de campo, y un hombre de campo siempre está pendiente de eso. Exacto. Es un Nosotros, en naturalista, cambio, digamos. hemos perdido ese vínculo con el medio ambiente, con los árboles del entorno, eh, llamarlos por sus nombres. Y yo creo que eso es lo que hemos perdido y que deberíamos tratar de recuperar. Darle valor a nuestro medio ambiente y a nuestros recursos naturales, como parte de un paisaje Ujú. que nos integra. Sí, sobre todo en cuánto lo hemos cambiado, ¿no? De los años 1600 hasta ahora, nuestro crecimiento urbano, nuestra exposición al riesgo, ¿no? Cómo ha ido cambiando nuestra percepción de naturaleza y ahora la podemos llamar, no sé, una percepción urbana, ¿no? Que antes, y no antes hace 1600, hace nada más 20 años, era esperable vivir en una casa con jardines, con árboles, rodeado de naturaleza, y ahora esa expectativa ya no es igual, ¿no? Ahora. No, y además me imagino que tras la pandemia, mucha gente que probablemente tuvo que confinarse en un departamento chiquito, pues habrá valorado que hay cosas en la vida que pueden ser maravillosas y no necesariamente en un lujoso departamento de una ciudad. Mm, Sí, yo claro. creo que, yo creo que la vida, por ejemplo, no voy a hablar de toda la superficie de la geografía peruana porque es muy amplia, pero solamente entre Lima y Huancayo, por elegir como itinerario la carretera central, Ujú. pues yo diría que la despoblación que se va viendo desde Huancayo hacia Lima debe ser enorme ya, tiene que haberse Sí, incrementado claro. muchísimo. Yo recuerdo que había gente que solía vivir en Santa Eulalia, que vivía pues, por Claro. esas zonas de Cocachacra y vivían muy felices. Pero yo me imagino, llevo muchos años viviendo fuera, que entre los años de los apagones, los años pues, Mm. de sendero y la crisis, quizá muchos de esos lugares se han despoblado. En este momento una prioridad muy importante en Europa es tratar de recuperar pueblos que se han quedado casi vacíos y Ujú. hay muchísimas ayudas económicas para los que quieran instalarse en pueblos, por ejemplo, del centro de España, donde hay 20 habitantes. Sí, Si nos sí. escuchan en este momento en el programa, que sepan que incluso personas que tengan una actividad, un oficio como ser herreros, ser ebanistas, Sí. es algo que ahora está muy valorado. Yo he leído noticias sobre cómo desde ciertos pueblos de España, donde había tradición, por ejemplo, de trabajo de hierro, Ujú. como se había perdido eso, pues han ido a buscar a Argentina y Bolivia, donde había un trabajo Mira. de hierro muy parecido, han ido a buscar a los jóvenes artesanos, les han dado plata y se los han traído a vivir a estos pueblos de España para recuperar oficios. Sí, sí, qué Y hay que sorprendente, pensar ¿no? que Arguedas hizo una tesis donde demostraba que gran parte del arte popular de los Andes salía de pueblos castellanos. Ah, por Y si en supuesto, estos claro. pueblos castellanos se está perdiendo
ese tipo de actividad artesanal, pues eso sigue vivo en los Andes peruanos y ahí puede haber una opción interesante para jóvenes. Para recuperarnos, sí, claro. Exacto. Una de las partes más impresionantes que a mí me ocurrió al leer el libro es esta oración. Señor, aplaca tu ira, Señor, tu justicia y tu rigor, misericordia, Señor. Dulce Jesús de mi vida por tus santísimas llagas. Y la oración continúa, es una plegaria. Te comento, exactamente esta misma plegaria la rezó mi abuela Claro. durante el terremoto de 1986 en Cusco. Yo soy de Cusco y yo estaba al lado de ella. Entonces, apenas lo leí, se me vino ese flashback, ¿no? Ese recuerdo, esa memoria de que estábamos en pleno sacudón en el Cusco, estábamos en el jardín de la casa, muy fuerte, ¿no? Y mi abuelita, ¿no? Muy católica, ella nos dejó hace muchos años, pero se puso a rezar exactamente las mismas palabras. ¿Cómo es posible que una oración que detiene terremotos pudo haber viajado tantos años en nuestra cultura, en nuestro inconsciente? Bueno, esa es una oración que la rezan en México, la rezan en Chile, la rezan en Bolivia. Y por supuesto, yo también se la escuché a mi abuela. Se la escuché a mi abuela en su casa de Lince, donde nos sorprendió un temblor. Y mi abuela lo que inmediatamente nos pidió a todos es que nos arrodilláramos Sí, y que rezáramos. Entonces los cuadros se iban cayendo, los floreros se rompían. Nosotros le decíamos, mamá, ¿por qué no salimos corriendo? Me dijo, no, hay que rezar esto. Y claro, a mí eso se me quedó grabado. Por eso yo tenía clarísimo que el título del libro tenía que ser Aplaca, Señor, tu ira, porque fue mi infancia. Fue mi que además infancia es un título espectacular. y al mismo tiempo encontré un documento que está también citado en el libro, donde se suponía que la conducta correcta cuando se producía un terremoto era lo que hacía San Martín de Porras, echarse en el suelo con los brazos en cruz con un ladrillo en la cara, para que cuando ya cayera todo lo que tenía que caer encima, pues todo sea más Todo acabe más rápido, rápido. todo sea más Sí. rápido. Y Pucha. luego en el diario de Suardo, que también lo cito Ujú. en una parte del libro, se cuenta cómo en la consagración de la misa empieza un terremoto y se rompe la bóveda de la iglesia y el cura salió corriendo y dejó la sagrada forma en el altar. Y una señora que estaba en la primera fila miraba el pan y el vino y decía, esto le va a caer la piedra encima, lo tengo que coger, pero no puedo, soy mujer. Y entonces lo que No. hizo, y mientras tanto hay terremoto y van cayendo las piedras, lo que hizo fue con una especie de mantel o servilleta, envolvió la hostia, envolvió el cáliz y salió corriendo también. Claro, la iglesia se cayó, se destrozó y cuando terminó el terremoto, tanto el cura como la mujer fueron castigados. Ah, El caray. cura por salir corriendo y la mujer por coger lo que no tenía que coger. Entonces, esto es algo que ya a mí hoy nos sonreímos, pero tuvo que ser tremendo en esa época, ¿no? Sí, algo que llama mucho la atención al leer el libro y de hecho la historia de los terremotos es lo largos que pueden ser y es algo que no estamos acostumbrados, al menos aquí en esta Lima moderna. Antes los terremotos en esta época se medían por oraciones, ¿no? Hubo Por un credo. terremoto que duró 4 credos, 3 Padres Claro. Nuestros Y el y, credo y- en y- latín, que es más largo que el ¡ah, otro. caramba! Entonces, ahí uno nos puede poner a pensar cuánto es la magnitud de la energía liberada, que si te tienes que rezar 3 credos y encima en latín, es un sacudimiento de ¿cuánto? 3 minutos, 4 minutos quizás, Sí, cosa que no tenemos un evento de ese tipo hace 300 años en Lima fácilmente, ¿no? menos mal, porque Menos mal. no quiero ni pensar lo que supondría un evento tremendo, ¿no? En México los ha padecido Sí, claro. y además con el agravante de que repitiendo la misma fecha, es decir, en Eso fue México increíble. ha habido terremotos con exactamente el mismo día, años distintos, pero el mismo día del mismo mes, que es una cosa que ya para los que les gusta hacer
correspondencias extrañas, pues es una cosa tremenda. Es una Pero delicia para los estadísticos. sí, pero creo que todas estas, digamos, situaciones que vienen del pasado y que nosotros somos capaces en este momento de comentar, deberían servirnos para tener, ¿cómo lo diría? La casa en orden, por si pasa cualquier cosa. Tú eres muy Ujú. joven, No tanto. pero yo recuerdo cuando en el año 81 un sismógrafo norteamericano que se apellidaba Brady Increíble. anunció que iba a haber 2 terremotos de gran poder destructivo en Lima, seguidos por un tsunami que iba prácticamente a barrer, a borrar nuestra ciudad. Y yo me acuerdo perfectamente que era el año 81, o sea que yo tenía 20 años, pues que empezaron a hacerse simulacros de evacuaciones. Brady además dio fecha, era junio, una fecha de junio, Sí, y nosotros decíamos, ¿dónde vas a estar el día del terremoto? Porque claro, ya se sabía que iba a haber un terremoto, pero no hubo, en fin, no pasó nada. Quizá como era norteamericano le creímos, pero el caso es que sirvió para que por lo menos se crearan los primeros protocolos de qué hacer en caso de un sismo, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente que en el lugar donde yo trabajaba se hicieron simulacros de evacuaciones y también en sí, la claro. universidad. Está muy bien documentado, inclusive en los actos del naciente recién en esas épocas Comité de Defensa Civil, que justamente la alerta dada por Brady frente a un terremoto fue los primeros pasos para generar un sistema de gestión y prevención, al menos en Lima urbana, ¿no? Que así se llamaba en esa época, porque el terremoto iba a haber y tenía fecha ahora Sí, y sí, sí. afortunadamente no pasó, ¿no? Y ahora que hablas de Cusco, pues yo quiero recordar que el gran patrono del Cusco es el Señor de los Temblores, El señor de precisamente, los ¿no? temblores. Cusco ha tenido unos terremotos devastadores, incluso en el siglo XX, en la década casi de final del 40, comienzo del 50, hubo un tremendo Sí, terremoto. Hay fotos de Martín Chambi sobre todo eso, además. por supuesto, sí, el terremoto de 1950. Sí, y de Es, hecho hay una tradición que se sigue hasta ahora, es que el Señor de los Temblores en Cusco sale en procesión los lunes santo, el primer lunes de Semana Santa, y esta imagen no se puede mojar. Entonces, si es que llueve y le cae lluvia al Señor de los Milagros, ese año va a haber un terremoto. Entonces, yo me acuerdo cuando era niño, que estaba la procesión subiendo por una de las calles principales hacia la Plaza de Armas para la bendición y comenzó a llover. La gente entró en un pánico, en un nerviosismo tan grande que al señor de los temblores, que es un crucifijo muy grande, lo metieron en una exacto. heladería. Lo bajaron y lo metieron a una heladería Donofrio, que era la única que había en Cusco en esa época, con tal de que no se moje. Entonces, debe haber fotos del Señor de los Temblores metido en una heladería para que no se moje. Pues como no se habían inventado los celulares todavía, pues Sí, claro. si hay, habrá una, pero, Pucha, sí. pero Ah, era muy difícilmente. chico en eso. Hoy estaría por todos lados. Pero para que la gente en el Cusco se sienta más tranquila, en Sevilla y en toda España pasa igual. Cuando viene la Semana Santa y llueve, las imágenes tienen que entrar rápidamente en una iglesia, sobre todo porque llevan ornamentos muy finos, muy Claro. caros. Las imágenes se deterioran y entonces ya es un tema de conservación de patrimonio artístico, pero claro, ya lo que viene a ser la interpretación popular le agrega otras cosas, ¿no? Sí, claro. Fernando, nos hemos quedado cortísimos de tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación. Realmente para mí ha sido un honor conversar contigo y vamos, tus palabras finales. Muchísimas gracias. No, por favor, yo espero que la próxima conversación sea en el Cusco y que vayamos a la Quinta Zárate o a alguno de estos lugares maravillosos de mi memoria. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, en este episodio hemos hablado sobre de todo, terremotos, maremotos, lluvias torrenciales, huaicos, sequías, enfermedades, epidemias. Y sin embargo, hemos podido ver que los antiguos peruanos, los peruanos de la época colonial, estaban tan expuestos y tan susceptibles a estos fenómenos como lo estamos nosotros, con la gran diferencia de que ahora nosotros tenemos los instrumentos científicos que nos permiten idear por lo menos un origen y quizás una solución.
Ha sido un enorme gusto hacer este programa y bueno, hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama.